Gracias, muchas gracias. Gracias. Hoy día las relaciones empiezan generalmente con dos saludos, ¿no? Dices, ¿cómo te llamas y qué horóscopo eres? Cuando te dicen el horóscopo que eres, tú dices, ah, pero no tienes ni idea. Pero ¿para qué estoy aquí? Para haceros un repaso muy rápido sobre los signos del zodiaco. Por ejemplo, lo primero que tenéis que saber para reconocer a Aries es que Aries es como el bebé del zodiaco. ¿Y cómo piden las cosas los bebés? ¿Cuál es el rasgo inconfundible de Aries? La urgencia. ¿Qué es lo primero que dicen? Prime. Por eso a los Aries se les distingue fácilmente cuando andan, porque lo hacen con la cabeza por delante del tronco. Porque si otro llega al mismo tiempo que él, por lo menos le saca la cabeza. ¡Prime! Aries es genial. Va del corazón a la acción sin reflexión. O sea, Aries se tira desde un trampolín, ¿no? Y cuando va por la mitad descubre que en la piscina no hay agua. ¿Y qué? Aries no reconoce nunca la derrota. Se mete un morrazo del 7, pero como tiene una dignidad impresionante, se levanta y dice, oye, por favor, cambiarle el agua que está cogiendo cuerpo, ¿eh? Son geniales y son capaces de traducir la derrota por victoria. Como ese chaval Aries que lo echan de clase, según él sin motivo, ¿no? Y en vez de irse avergonzado, se vuelve a sus compañeros y les dice, joderos que os quedáis encerrados. Aries dice, si la vida es breve, date prisa, pero Tauro no. Tauro es la sensualidad. Tauro dice, si la vida es breve, gózala despacito y así te dura más. Y dicen que Tauro es obstinado, pero no es cierto. Lo que tienen es una infinita paciencia para que los demás cambien de opinión. La relación entre Aries y Tauro sería la siguiente, ¿no? Aries actúa en la vida con determinación y Tauro con obstinación, ¿no? ¿Cómo sería su relación? Aries le dice a Tauro, ¡ven aquí! Eso es determinación. ¡Ven aquí! A lo que Tauro contesta, no. Y eso ya es obstinación. ¿Que cómo sería la relación entre ellos? Hombre, teniendo en cuenta que Aries no reconoce nunca la derrota, Aries le dice a Tauro, ¡ven aquí! Tauro, no. ¡Ven aquí! No. ¡Ven aquí! No. Así me gusta, que vengas hasta donde yo te digo. Tauro es genial. Tauro no anda, crea historia en cada paso. Pero tú lo ves venir. Si no te apartas, te pasa por encima, pero lo ves venir. Pero a Géminis no solamente no lo ves venir, sino que tampoco lo ves marcharse. Géminis es una ráfaga de aire con forma humana. Géminis dice, la vida es breve, pero como no hagas dos cosas al mismo tiempo, se te hace de pesada. Y no es que tengan doble personalidad, es que son dos. O sea, son como dos gemelos. Y no es que tengan dos caracteres, no, es que tiene la mitad de uno y la mitad de otro. Es decir, uno de los gemelos es un gemelo encantador y el otro es cañero. Géminis no tiene término medio. Es decir, o te ve las virtudes o te ve los defectos. Depende del gemelo que le toque. Mira, si le toca el gemelo encantador, es posible que te diga, jo, tío, ¿cómo lo haces? Estás guapísimo, es impresionante, estás mejor que nunca. Pero como al día siguiente le toque el gemelo cañero y tú estés sin arreglar, es posible que te diga, ojalá llegues a la edad que representas. Géminis, si tu novio es Géminis y al mismo tiempo que te hace el amor está hablando por teléfono con alguien, tú sigue. Es que son dos y el otro no está haciendo nada. Cáncer. La tribu de Cáncer es genial. Por ejemplo, Géminis se abre a todo el mundo, pero a Cáncer hay que pedirle permiso para entrar. Toc, toc, ¿hay alguien ahí? Porque es el signo más sentimental que hay en el zodiaco y tienes que ganártelo a base de cariño y de decirle muchas veces que le quieres, porque Cáncer es un vampiro del cariño. Todo el amor le parece poco. Tú le dices a Cáncer, te quiero, y él te dice, ¿cuánto? Tú le dices mucho, y él te dice, ¿tampoco? Por otra parte, como tienen inseguridad financiera, son unos cracks de las rebajas, son unos genios del descuento. Como ese Cáncer que llega a una tienda y dice, ¿esto cuánto vale? Dice el dependiente, nada. Dice, ya, pero supongo que me harás un descuento, ¿no? Leo, levantad los Leos la mano. Leo. Para conocer a la tribu de Leo hay que saber primeramente que Leo es el rey, ¿vale?
Leo es la estrella que más brilla, ¿vale? O sea, Leo es el rey del zodiaco, ¿vale? Y claro, con ese pedigrí es normal que Leo tenga un alto concepto de sí mismo. O sea, a ti te presentan a un Leo y tú le dices, encantado de conocerte, y Leo te responde, lo entiendo. Y además son muy dignos. Yo conozco a un mendigo Leo que no pide, te elige para que le des. Y te lo agradece, pero a su manera, ¿no? Porque te dice, gracias a mí, hoy tendrás la conciencia mucho más tranquila. Son brillantes, brillan en cualquier sitio. Y en casos absolutamente exagerados, te puede pasar lo que al Leo Antonio Banderas, que llegó a Broadway, al teatro, y en ese momento, cuando pisó el escenario, un cañón se iluminó. Antonio se le quedó mirando y exclamó, joder, la luz que le estoy dando al foco, ¿eh? Virgo. Señoras y señores, Virgo no viene de virgen, Virgo viene de virguero. Virgo es el detalle, es el matiz. Virgo es una lupa con patas que empieza a ver cuando para ti todo es invisible. O sea, tú estrenas casa nueva, ¿no? Y le dices a Virgo, ¿qué, te gusta? Y Virgo dice, muy bonita, es muy bonita, muy bonita. Es más, en cuanto te la terminen te va a quedar preciosa, ¿eh? Tú dices, ¿pero cómo que cuando no la termines si ya está terminada? Dice, no, mira, ahí hay una rajita. Dice, ¿dónde? Yo no la veo. Dice, es que ahora es pequeña, pero esa rajita va a ir creciendo y de aquí a 3 años tú tienes a los vecinos de arriba viviendo contigo, Federico. Lo que a Virgo se le escape. Para Virgo las cosas o le cuadran o no le cuadran. Dice una señora rodeada de amigas, pues yo cumplo 43 la semana que viene. Y dice Virgo, no me cuadra. Porque mira, vamos a ver, si tú te casaste a los 23, te quedaste embarazado a los 25 y el nene tiene ahora 27, tú tienes que tener 53 como todas nosotras, Marujita. Lo que a Virgo se le escape. Y de Libra, la tribu de Libra, señoras y señores, yo creo que el rasgo inconfundible es que tienen una capacidad mental rapidísima, es decir, a idea por minuto. Su único inconveniente es que al tiempo que se le ocurre una idea, se le ocurre una duda. Una idea, una duda, una idea, una duda. Ese Libra que está haciendo una reflexión sobre su futuro y dice, sí, sí, lo tengo claro, sí, 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 sí. Este año me caso, sí, sí, segurísimo, sí, 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 sí. Y si no es este año el que viene, sí, 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 vamos. O dentro de 10, que no tengo por qué precipitarme. El Libra es un tratado con la indecisión. Hay en ustedes al Libra Julio Iglesias. Sus canciones son tratados sobre la indecisión. Observar, ni te tengo ni te olvido. A veces sí y a veces no. Ni tu gato gris ni tu perro fiel. Si tu hijo es Libra, no se te ocurra decirle, ¿qué quieres cenar? ¿Pizza o hamburguesa? Porque es posible que te diga espaguetis. Y tú dirás, o pizza o hamburguesa. Y él te dirá, pues o pizza o hamburguesa, pero no decidirá. La tribu de Escorpión. Señoras y señores, la tribu más pasional del zodiaco, Escorpión, se les distingue fácilmente por su mirada. Escorpión no te mira, Escorpión te reta. Y además, como te enganche con la mirada, no te suelta, ¿no? Tienes que decirle, oye, por favor, baja la larga, que no veo nada, ¿eh? Además, son muy susceptibles. Tú le dices, ¿cómo estás? Y él te dice, pues anda que tú... Es la tribu más pasional del zodiaco. Ser pasional es hacerlo todo con creces, ¿no? Por ejemplo, tú a Escorpión le regalas un libro y él te regala una enciclopedia. Amando es igual. Tú a Escorpión le das un beso y él te echa 3 polvos. Odiando es lo mismo. Tú a Escorpión le rompes la ventanilla del coche y él te quema la casa. Claro que es lo que él dice, yo no he empezado, ¿no? Y de la tribu Sagitario lo que más me gusta es su energía y su optimismo. Siempre van con la risa por delante de ellos. Hola, hola. Pero son como el símbolo que los representa, ¿no? Son como centauros. Por arriba es todo corazón, pero por abajo es todo patas. Andan así. Andan como si llevaran esquíes, ¿no? Y hay una cosa que me fascina de ellos, porque Sagitario nunca piensa lo que va a decir. Sagitario solamente dice lo que está pensando. Aunque te joda. Pero lo dicen. No lo pueden evitar. Ese Sagitario que llega a una fiesta, se encuentra una amiga que está rodeada de admiradores. Y llega la Sagitario con el cupido, le tira la flechita y le dice, jo, Mari, qué vestido más bonito llevas.
Y cuando a la madre ya le está llegando el piropo al rostro, exclama, además, como es de cuello alto, te tapa la papada, ¿que no? Capricornio. Dicen de Capricornio que son prácticos hasta soñando. Por ejemplo, Cáncer sueña con la luna, pero Capricornio sueña con un ático en un 60 piso, ¿no? Porque la luna no la puede poner a su nombre. Capricornio no tiene sueños, tiene objetivos. Capricornio es una cabra. ¿El destino de la cabra cuál es? Trepar. Por lo tanto, si tú ves que un Capricornio se tira desde un 10º piso, síguele, que va para arriba. Para Capricornio la decepción no existe. Capricornio te dice, ¿quieres cenar conmigo esta noche? Y el otro dice, no. Dice Capricornio, vale, pero no tardes, ¿eh? Capricornio es práctico incluso religiosamente, ¿no? Capricornio lo quiere controlar todo, no cree en la suerte, cree en el esfuerzo. Ese Capricornio que mira al cielo y exclama, Señor, Señor, no te pido que me des, pero ponme donde haya. Y Acuario. La tribu de Acuario, lo más sorprendente es que lo que más les gusta a los Acuarios es sorprender a los demás. Se quedan así mirándote, así. Como diciéndote, ¿a que no sabes lo que voy a hacer? Está lo mismo, ellos tampoco lo saben. Pero esperan que en el último momento se les ocurra algo y te sorprendan. ¡Sorpresa! ¡Y tú, joder! Les encanta sorprender con las palabras. Por ejemplo, un Capricornio diría, la vida es breve y punto. Acuario diría, la vida es breve, la breve es vida, la vida es una breve vida. Por cierto, ¿tú qué breve es vida? Tienen una agilidad mental impresionante. Su único inconveniente es que se les ocurre una idea y cuando la van a hacer se les ocurre otra idea y cuando la van a hacer se les ocurre otra idea. Lo que dijo un Acuario, se me han ocurrido tantas cosas esta mañana que no solamente no las he hecho, sino que además estoy agotado. Y por último, Piscis. Piscis es genial. Piscis es lo más sentimental que hay en el zodiaco. ¿Cuál es su rasgo inconfundible? Mira, Piscis es capaz de soñar despierto, con los ojos abiertos y en mitad de una conversación. Hacer la prueba. Cuando a Piscis le aburres, él se queda así, escuchándote. Pero no está ido. Hacer la prueba con vuestros amigos Piscis. Como les aburráis, pasarle la mano por delante. Y si ves que no reaccionan, es que no están. Se han ido. Y después parece que son frágiles, pero no lo son. En absoluto, ¿no? Lo que pasa es que lo victimizan todo y dan esa impresión. Lo primero que te dice Piscis al verte es, ¿a que no sabes lo que me ha pasado? Y después tienen suelto el muelle de la risa y el llanto, ¿no? O sea, son capaces de estar llorando al moco tendido porque se le ha muerto su tía y al segundo y medio cagarse de la risa porque está muy gordo y no cabe en la caja. Piscis es genial, Piscis es la existencia. Piscis se queda mirando un atardecer horas y horas. Aparece uno y le dice a Piscis, ¿qué haces? Dice Piscis, nada. Dice el otro, ¿y no te aburres? Dice Piscis, si no me interrumpen, no. Buenas noches.